El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que se llama Una cuestión de posición, tomando cierto ángulo sobre el tema del posicionamiento como hijos. Y para ello, hoy es un domingo, hoy es el primer domingo de septiembre. Y como primer domingo que es, queremos, como tradicionalmente lo hacemos, iniciar el mes de septiembre con una enseñanza de la palabra de Dios. Recordamos las palabras que dijo el mensajero: la, la predicación te condena, pero la enseñanza te posiciona. Así que queremos todo aquello que nos ponga en posición, en el puesto del deber, que nos ponga exactamente en la línea del deber, es algo que queremos para este día, para su iglesia. Hoy tengo una presentación que voy a compartir. Vamos a ver. Eh, Sí, aquí la tengo. Sobre este tema, la lectura de nuestro texto, pueden ir buscando Josué capítulo 10. Pues se está portando mal este mouse. No quiere funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo todo esto. Muy bien, creo que ahí se ve mejor. Eh, 10, les dije, nuestra lectura de hoy va a ser Josué capítulo 10, en el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor. Vamos a ver si cambiamos de mouse. Gracias, hermano. No, debe ser la conexión. Laura, ¿podrías desconectar y volver a conectar el adaptador? Sí, gracias. La vez pasada eso fue, y lo que tienes que conectarle. Ok, ya está puesto. Ya está puesto. El hermano Esteban se lo cambió, ¿verdad? No, está prendido. Fíjate a ver si está prendido. Ahora sí, ya, gracias. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote las gracias, Señor, pidiéndote, Señor, que hoy tomes cuidado de nuestras almas, Señor. Tu palabra dice que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres quien tiene cuidado de nosotros. Padre, cuánta seguridad sentimos en nuestro corazón al saber que son tus poderosos brazos que con tanto amor nos cubren, las alas de la gran águila, para protegernos, para cuidarnos, no solamente para brindarnos protección de los peligros, pero también para tener ese cuidado amoroso de un padre que lo que busca es el bienestar del hijo. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos todo nuestro ser a ti, Señor, nos rendimos completamente a ti y esperamos que la porción de la palabra, Señor, tú la expandas, tú la multipliques, tú, Padre, entendemos que en una palabra de tu Biblia hay un universo de cosas que entender, y que solamente por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la revelación, las podremos comprender.
Padre, ayúdanos a traer la actitud de corazón, la actitud mental correcta para poder recibir de ti. Danos tu revelación, habla a nuestra vida, toca nuestro corazón con tu palabra, Señor, y estremécenos con tu presencia, Padre, y que este culto cuando salgamos, aunque es un culto de enseñanza, y entendemos que las enseñanzas son lentas, las enseñanzas requieren de nuestra paciencia, de nuestra concentración, Padre, de nuestra atención. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos bendigas de tal forma que cuando salgamos de estas puertas, salgamos un peldaño más alto, un paso más cerca de ti, más cerca de la promesa. Y por la autoridad que me has dado como ministro del Evangelio, siendo el último, el más pequeño de todos, pero tú, ministro, llamado por tu Santo Espíritu, Padre, yo tomo control de esta audiencia, Padre, y reprendo y ato todo espíritu que esté estorbando a tus hijos, Padre, para que ellos se puedan sentar en lugares celestiales a comer del alimento espiritual. Hazlo de esta forma, Padre, te lo pido, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Muy bien, volvamos a nuestra presentación de hoy, ya mucho mejor con este mouse. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro texto es, entonces Jehová habló, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué día de hazaña fue ese? ¿Qué día tan tremendo fue ese? Nunca se había visto un día en el cual el sol le hiciera caso a un hombre. Y si pudiera yo traer un breve contexto a esto, quiero que entren, abran sus mentes y sus corazones a lo que significó eso. Entendemos que el sol en la tierra es como un grano de arena a la par del sol. Y ese grano de arena llamado la tierra está a cientos de miles de kilómetros. La distancia es enorme. Para que tengan una idea, leí la vez pasada, ustedes saben que yo soy un estudioso de la astronomía, no creo en la astrología, eso es una superstición llena de cosas de oscurantismo, pero la astronomía es el estudio de los astros, ¿verdad? Yo soy un estudioso, no diría que soy estudiado, pero soy estudioso del tema. Y estaba oyendo la vez pasada de que todos los planetas del sistema solar, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, permite que todos los planetas del sistema solar quepan entre la Tierra y la Luna. Esa es la distancia y la vemos grande, imagínense. Bueno, ahora imagínense el Sol que es como les digo, la Tierra parece un grano de arena a la par del Sol. Y que un microscópico ser, cuando el Sol ha existido por tanto tiempo, si hablamos de las medidas de las generaciones, hablaríamos de miles de años. Si hablamos de los términos científicos, hablaríamos de millones de años. Y que un objeto que arde en el espacio por millones de años le haya prestado atención a un microscópico ser que vive a lo sumo 120 años, lo que pudo haber vivido Josué. A esa distancia. Y otra cosa imposible, la voz, el sonido que ustedes están oyendo de mi voz, viaja en lo que llaman la ciencia Mach 1, que es como a 1270 kilómetros por minuto, me parece que es. Es decir, comparado con la distancia, la voz de José hubiera durado mucho tiempo en llegar a donde físicamente se encontraba el sol. Sin embargo, el sol se detuvo. Creo que fue Rebeca, la hija del hermano Branham, la que le dijo a él, mi profesor de ciencias dice que eso no es posible, porque lo que se mueve es la tierra, no el sol. Y el mensajero dijo, bueno, pero la luz que proyecta ese sol se detuvo allí. No avanzó más la proyección de esa luz. Así que, y ustedes saben, él dijo, si la tierra se hubiera detenido,
hubiéramos salido disparados, porque precisamente la fuerza que ejerce, la fuerza de gravedad, tiene que ver mucho con su movimiento. Todo, en realidad, para poder explicar lo que ocurrió ese día, es como si todo el sistema solar se hubiera detenido. Porque si algo hubiera continuado moviéndose y algo se detiene, hubiera sido una catástrofe. Así que fue algo extraordinario que un microscópico ser llamado Josué haya dicho, detente, y ese sol se detuviera. De hecho, quiero dejar muy claro, para comenzar, el sol no tiene oídos, pero hablando en los términos de la materia que lo compone, nunca hubiera escuchado la voz de un ser humano, mucho menos a esa distancia y con esos obstáculos de por medio. ¿Qué fue lo que oyó el sol? Oyó la voz de Dios. Eso fue lo que oyó. La voz de Dios que fue hablada dentro de Josué. Josué al hablar, estaba hablando Dios en Josué. Y eso es lo que tenemos que aprender, que es lo que hace la novia en este tiempo. Cuando ella habla la palabra, es Dios el que está hablando. Cuando ella, movida, inspirada, llena con el Espíritu Santo, habla, es Dios el que está hablando. Muy bien, quería traer esto primero para que usted dimensione lo grande que es este fenómeno. Muy bien, continuemos con la presentación. Entonces, el gran Josué colocó, y ese es el pensamiento con el que quiero establecer un fundamento. El gran Josué colocó al sol y a la luna en posición. Le dijo, tú sol te quedas en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Los tipos del sol y la luna son algo bien importante. ¿Cuántos saben que el sol es un tipo de Jesucristo? ¿Sabían eso? Lo vamos a ver ahora en la Biblia. La luna es un tipo de la iglesia. Y es un tipo de la iglesia. No estoy diciendo todavía de la novia, porque sabemos que la novia sale de la iglesia, está en la iglesia. La novia está en la iglesia, pero no es toda la iglesia. Como decía mi querido hermano Mónico, cuando citaba algo que leyó una vez en el rótulo del manicomio de México Distrito Federal, él decía que había un rótulo en ese manicomio que decía, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Aquí es lo mismo. En la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. Bien, muy bien. Pero entonces entendemos que hay tipos y tomando la tipología de lo que estas cosas naturales nos hablan, vemos que la luna es un tipo de la iglesia y el sol es un tipo de Cristo. Vemos que la luna sigue al sol. El sol se levanta en el este y se pone en el oeste. Se levanta en el oriente y se pone en el occidente. Y la luna sigue su ruta, la luna sigue su camino. ¿Eso de qué nos habla? De que la iglesia de Cristo debe seguir el camino de Cristo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Significa caminar el camino como lo caminó Cristo. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. ¿Cómo? Como yo os he amado, a la manera de Cristo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces la luna sigue al sol y así la iglesia sigue a Cristo. La luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. La luna es un objeto opaco que ella no tiene ninguna luminiscencia, no irradia ninguna luz, sino que ella refleja la luz del sol. Sin el sol, la luna no se notaría. Estaría camuflada en la oscuridad. Pero ella nos refleja la luz del sol. Eso quiere decir que no tiene luz propia. La iglesia no tiene justicia propia. La iglesia no tiene poder propio. El poder que tiene la iglesia es el que ha recibido mediante la investidura por la autoridad que le ha sido delegada por Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros reflejamos en nuestras vidas la vida de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de su palabra. Y sabemos, hace poco tiempo el hermano Lehman lo dijo en una de sus prédicas. Citó en la escritura donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La luz es la palabra de Dios. Y el último punto es que en ausencia del sol, ella alumbra con su luz, o por lo menos debería de hacerlo. Todos hemos visto las fases lunares, ¿verdad? Todos conocemos el cuarto menguante, el cuarto creciente.
la luna llena, la luna nueva, ¿verdad que sí? Son etapas, son fases. Así la iglesia también ha pasado por diferentes fases en diferentes edades, en diferentes tiempos. Una cita del mensaje Shalom en el párrafo 32, el mensaje Shalom predicado el 19 de enero del 64. Fíjese que el mensaje Shalom es un mensaje extraordinario porque aunque dice cosas, el mensajero dijo en varias iglesias, en varios mensajes, también hay cosas que son únicas, dichas solamente en ese mensaje. En ese mensaje confluyen muchas cosas, muchos temas que son interesantes porque les da un enfoque único que necesitamos complementar con todo lo demás que dijo. Pero en ese mensaje él dijo en el párrafo 32, ahora nos damos cuenta que la luna en la Biblia representa la iglesia. Ella muestra luz en la tierra, en la ausencia del sol. Apocalipsis, el capítulo 12, claramente explica eso. La mujer con la luna debajo de sus pies y el sol en su cabeza. Y cómo es que en la ausencia del sol, cuando el sol está del otro lado, la luna entonces refleja el sol a la tierra. La iglesia debe reflejar a Jesucristo al mundo en ausencia del Hijo de Dios. Todos nosotros creemos eso. Y esto es importante. Quiero que capten, sobre todo las personas nuevas, porque ustedes ya me han oído muchas veces decirlo, pero tenemos siempre gente nueva que debe escuchar esto. Cuando el sol está, digamos, en este momento, al otro lado del mundo, donde se encuentra la hermana Andrea, está a punto de anochecer. En pocas horas ya va a ser de noche. Nosotros no hemos llegado ni al mediodía. Eh, en, cuando el sol está brillando aquí, del otro lado del mundo, hay oscuridad. La luna refleja la luz del sol y permite que personas que estén en oscuridad puedan discernir, puedan divisar, puedan entender qué es lo que tienen delante de sus ojos. Hay noches de luna llena que son tan claras que uno casi que no necesita de luz eléctrica, uno camina y uno distingue todas las cosas. ¿Han estado ustedes en alguna de esas noches? Usted dice, qué barbaridad, qué claridad. Bueno, eso es lo que la iglesia debería hacer. En ausencia de cuando Jesucristo se fue, Él dejó una iglesia aquí. Él constituyó una iglesia para que ella refleje la vida de Cristo. Nosotros deberíamos brillar, nosotros deberíamos resplandecer con la luz de la palabra de Dios para que el que camina en oscuridad pueda entender la condición de su vida y no caer en el abismo, no tropezar en el camino, sino que pueda comprender hacia dónde va y qué es lo que está haciendo. Porque sin esa luz posiblemente andaría a ciegas. Ese es el tipo de lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos tratando de decir. Muy bien. Muy bien. Entonces, el siguiente punto son unas citas que nos hablan de este sol de justicia para que ustedes vean cómo no es algo que nos sacamos de la manga, sino que está allí en la palabra de Dios. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿Hay aquí alguien que tema el nombre del Señor? ¿Hay temor de Dios en esta sala? Hay temor de Dios, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bien. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, no a los que no le tienen temor a nada, no a los que pecan sin ningún cuidado, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí, obviamente, esta persona, este sol de justicia es Jesucristo. ¿De veras, hermano? Sí, vea lo que dice segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde dice? En vuestros corazones. Este es un nacimiento espiritual. Por eso Pablo dijo, dice, por quien vuelvo a sufrir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea concebido en vuestros corazones. El lucero de la mañana, el sol de justicia, Cristo Jesús, tiene que nacer en nuestra vida. Ese no es mi tema, pero la palabra de Dios dice claramente en Santiago que por la palabra de Dios hemos sido engendrados a una nueva vida.
Ahora, lo que quiero hablarles de este texto es, hay algo que quiero añadir a esto. No solamente Malaquías y Segunda de Pedro nos habla de que Cristo es el sol, hablando tipológicamente, hablando de la sombra, el tipo o la parábola que estamos usando en esta mañana. Espero que todos puedan estar captando lo que estamos, el ejemplo que estamos trayendo. Pero algo más importante también ocurre. La iglesia no siempre ha brillado. Ustedes han visto de que la luna llena no está todos los días del mes. Bueno, la iglesia no siempre ha brillado. Ha habido momentos donde la iglesia ha estado en oscuridad. Y quiero que vean lo que dice la siguiente cita, hablando de, vean cómo dice este texto de Segunda de Pedro, que la palabra profética la compara con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso es exactamente lo que es un profeta, una antorcha que brilla en la oscuridad. Por ejemplo, Juan el Bautista, en San Juan 5:35, Cristo dijo respecto de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista fue una antorcha brillando en un lugar oscuro. Eso es lo que fue él. Y eso me permite establecer el siguiente punto. Los profetas siempre fueron enviados cuando la iglesia se salía de su posición. Ella debería reflejar la luz de Cristo, pero si no lo hace, un profeta es enviado para enderezar la cosa. Siempre un profeta fue enviado, un profeta en la boca de Dios. Él viene a hablar la palabra de Dios y a corregir lo que está fuera de lugar, a lo que está fuera de posición. Dios siempre tratando de meter a sus hijos en posición y constantemente hallándolos fuera, y les enviaba profetas. ¿Qué sucede? Aquí establezco una pregunta y me detengo en ella para que usted abra su mente. No quiero que estas preguntas realmente hallen un lugar en su corazón. ¿Qué sucede cuando la luna está fuera de posición? Usted dice, ¿cómo la luna fuera de posición? No estoy hablando de que se sale de su órbita, del camino que le ha sido trazado, pero hay momentos donde la luna no está en una situación, digamos que excepcional, donde ¿quién es cuál es la luz que refleja la luna? La luz del sol. Lo que la hace hermosa es que está vestida de la luz del sol. Sin esa luz, la luna ni siquiera se notaría. La luna no es la lumbrera más grande, es un pequeño asteroide. De hecho, hay otros planetas que tienen asteroides más grandes que como del tamaño de la Tierra. Así que no es algo muy notorio la luna, pero para nosotros ha llegado a ser notoria por la luz del sol que está en ella. Pero una luna llena es algo muy hermoso en la noche. Bueno, vea, ¿qué sucede cuando la luna está fuera de posición? ¿A qué me refiero? Ocurre un eclipse. Y ahí es donde quiero desarrollar un pequeño pensamiento. ¿Qué es un eclipse? La definición de eclipse dice, la palabra eclipse proviene del griego ecleipsis, que quiere decir desaparición o abandono, señalando la ausencia del sol en el cielo. Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interponen en el camino de la luz del sol. Quiero que si Cristo es el sol de justicia y su palabra es su luz, entonces cuando un objeto como la luna, que es la iglesia, se interpone en la proyección de esa luz, se convierte en oscuridad para la gente. ¿Comprende lo que trato de decirles? Y tengo los dos casos muy claros. Los traje hoy aquí. Espero que les guste. Ve, ahí tengo lo que es un eclipse de luna. Pueden observarlo. Ahí está el sol, ahí está la tierra, y ahí puede ver el movimiento que puede tener la luna cuando la luna entra en oscuridad es porque el mundo está proyectando su sombra sobre ella y ella no puede ver la luz del sol. No llega la luz del sol a la luna. ¿Qué podría significar esto? Abra usted su mente y su corazón. ¿Qué podría hablarnos eso a nosotros de cuando la luna es oscurecida por la tierra? ¿De qué nos está hablando? Bueno, cuando la iglesia está fuera de posición, recibe la oscuridad del mundo en vez de recibir la luz de nuestro sol de justicia. Dígame usted si estamos equivocados en que la iglesia de este tiempo final se ha llenado con las cosas del mundo. Dígame si no es verdad que toma modelo y ejemplo de las cosas del mundo en vez de brillar con la luz de Jesucristo.
¿Y qué es lo que nos dice sobre tomar la oscuridad del mundo? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Voy a detenerme aquí un momento porque pudiera ser que alguien no conociera esta cita. ¿Sabía usted lo que la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted tiene que ver hacia dónde se inclina su corazón. El texto anterior lo que nos dice, voy a devolverme, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos está hablando de dos amores que son mutuamente excluyentes. Dígame quién de ustedes quiere compartir a su esposo con otra mujer. Dígame quién de ustedes quiere compartir a su esposa con otro hombre. Ninguno. Eso no se comparte, correcto. Bueno, aquí dice, aquí Dios, que es un Dios celoso, porque así dice la palabra, que Él es celoso y que no comparte su gloria con nadie, está estableciendo un parteaguas. Aquí dice, si aman al mundo, mi amor no puede estar en ustedes. Si me aman a mí, el amor del mundo no puede estar allí. O es uno o es el otro. Usted no puede tener los dos en su corazón. ¿Se dan cuenta? Y en eso quiero ser muy enfático. No puede. O se tiene uno o se tiene el otro. Y si usted trata de jugar a que puede tener los dos, créame que lo que está teniendo es el amor del mundo, no el amor de Dios. El amor del Padre. El amor de Dios es sencillamente el Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu Santo, la paloma de los cielos, no va a posar en un nido como ese. No va a ser nido en un corazón así, lleno de toda la suciedad del mundo. No lo va a aceptar. Porque dice la palabra, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Si la paloma, hablando tipológicamente, que fue enviada por Noé a buscar un lugar de tierra seca, no halló dónde posar sus patitas, porque lo que había nada más eran cadáveres flotando. Cuando el cuervo se quedó comiendo de toda carroña, de toda podredumbre, si no halló dónde poner sus patitas, sino que tuvo que volver al arca, eso también nos habla de que el Espíritu Santo no va a querer posar sus patitas y hacer nido en usted si usted está lleno con la inmundicia del mundo. Tenga claridad. Tengo que decir blanco a lo blanco y negro a lo negro. Esa es la verdad de su palabra. Muy bien. Entonces, tenemos esas dos citas y tenemos tenemos otro ejemplo. Ya hablamos de cuando el mundo se interpone entre la luz del sol y la iglesia, ¿verdad? También está el eclipse de sol, que es cuando el sol proyecta su luz y es la luna la que se interpone. Hay gente allá en el mundo que está necesitando la palabra de Dios. Hay gente allá en el mundo que necesita ver la vida de Dios y para muchos la única Biblia que van a conocer es probablemente su vida. Pero ¿qué pasa si nosotros somos oscuridad, un testimonio de oscuridad para la gente del mundo? ¿Qué pasa cuando la gente dice, yo para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como ese Eric, mundano, ahí en el púlpito se ve todo santulón, pero allá en la casa le pega 4 gritos a su esposa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de cristiano es ese? Cuando la luna se interpone, produce un eclipse de sol y trae oscuridad a la tierra, trae una sombra oscura sobre la tierra. Lo que está proyectando la luna, en vez de proyectar la luz, está proyectando oscuridad, está interponiendo. Y creo que eso tiene que ver mucho también cuando nosotros, los seres humanos, queremos meter mano, cuando los pastores queremos hacer las cosas a nuestra propia manera y nuestra propia mentalidad, en vez de buscar la voluntad de Dios para hacerlo a la manera de Dios, ahí nos estamos interponiendo también. Muchas veces yo he sido, cuando he sido llamado a traer un consejo, por ejemplo, consejo matrimonial,
Hay esposas, hay esposos que me dicen, hermano Eric, usted lo que tiene que hacer es decirle a mi esposa que haga esto. Y le he dicho, ay, hermano, las cosas no son así. Las cosas no funcionan de esa forma. Nosotros creemos en la palabra por toma de conciencia, porque le rendimos voluntariamente esas cosas a Dios. No es una imposición, pero dígale, vaya, hágalo y usted va a ver el resultado. La gente quiere tener la razón, la gente no quiere ganar las batallas. La gente quiere ganar una discusión, no quiere ganar las batallas. Pero nosotros no somos llamados a proyectar oscuridad en las personas, somos llamados a reflejar a Jesucristo siempre, en todo momento. Cuando usted se vaya, cuando usted tenga una discusión con su esposa, pregúntese, ¿estoy reflejando a Jesucristo en este momento? ¿O estoy reflejando mi temperamento? Cuando usted se pelee con su esposo, diga, ¿a quién estoy reflejando en este momento? ¿Mi mal carácter? ¿O estoy reflejando la vida de Cristo para esta persona? Por ejemplo, podemos ser un eclipse de sol, podemos interponernos entre la luz de la palabra y la vida de esa persona. ¿Están entendiendo el ejemplo? No son cosas muy complicadas, pero es necesario entender si estamos captando lo que queremos decir. Cuando la iglesia está fuera de posición, en vez de reflejar la luz de la palabra, se interpone impidiendo que el mundo la pueda recibir. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El mensajero dijo, la peor piedra de tropiezo. Y hay gente que me ha dicho, hermano, ¿viera cómo hirió mis sentimientos cuando dijo eso? Pero ¿acaso se lo dije a usted? Eso está como la vez que el mensajero predicó un mensaje y alguien dijo, estoy molesto con ese hombre porque durante toda la prédica me estuvo llamando buitre. Y otro dijo, qué raro, a mí me llamó águila. Eso tiene que ver con la condición de la persona. El mensajero dijo, la peor piedra de tropiezo para los que necesitan de Jesucristo son aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Esa es la peor piedra de tropiezo. Muy bien. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Vea el eclipse que producen. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entren a los que están entrando. Como decía mi papá, ni pica la leña ni presta el hacha. Sencillamente está interponiéndose, es un obstáculo, es un estorbo en vez de ser una ayuda. Esto es una fuerte represión para la iglesia, que puede estar recibiendo la oscuridad del mundo o puede estar dándole oscuridad a las personas del mundo también. No sé qué es peor realmente. Finalmente, Mateo 23:15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Queremos alcanzar a otros? Con nuestro mal temperamento, con nuestra falta de nuevo nacimiento, con nuestra carnalidad. No. Nosotros tenemos, dice la palabra, que ser cartas leídas por todos los hombres. Y si usted es una carta leída, ¿qué es lo que están leyendo? ¿Quieren saber cuál es el mejor ejemplo? Si ustedes quieren saber cómo es el hermano Eric, no lo vean predicando en el púlpito, siéntense en hablar con la hermana Gretel un rato. Ella les va a decir si yo soy cristiano o no lo soy. Siéntense en hablar con la hermana Laura, con mi suegra o con la hermana Andrea. Ellas les van a decir si yo soy o no soy cristiano. Si yo me sentara con su familia, ¿qué me dirían ellos? Porque es muy fácil ser cristiano con los de afuera, pero tenemos que ser cristianos también con los de adentro. Muy bien. Hoy está un poco regañón la enseñanza, ¿verdad? Otra cita, que esta es la culminación del proceso de oscuridad en la iglesia. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No lo dice Eric Chacón, hermanos, lo está diciendo Dios en su palabra. Te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible condición a la que ha llegado la iglesia del tiempo del fin. Una iglesia en oscuridad. Claro que está ciega y no lo sabe. Si vive en oscuridad, no puede saberlo. Saque un murciélago a la luz, va a ver que no ve nada. Tiene ojos, pero no logra ver. ¿Por qué? Porque está demasiado habituado a vivir en oscuridad. La vez pasada estaba recordándole yo eso a mi hermano Leyman. Estábamos hablando en su casa y estábamos hablando de este tema, como me gusta tanto la astronomía, ¿verdad? Estábamos hablando del tema de la Gran Mancha. La Gran Mancha, para los que no la conocen, debí haberla puesto aquí para que ustedes la vieran. Muy bonito se ve. La Gran Mancha es una enorme tormenta que está rugiendo en Júpiter. Esa mancha, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y esa mancha es 2 veces más grande que la Tierra. Una tormenta 2 veces más grande que la Tierra, completa, y que tiene 400 años de estar rugiendo. Cualquiera que haya nacido en la Gran Mancha podría caminar no sé cuántas vidas humanas y no salir de la tormenta. ¿Se dan cuenta? Por la grande y lo duradera que ha sido. Bueno, estamos en la Gran Mancha, la iglesia de la Odisea del tiempo del fin. Usted nació en la oscuridad y usted, hay muchas cosas que nuestra mente carnal humana las ve naturales, lógicas, pero que son anormales para Dios. No es la normalidad según Dios, es la normalidad según el mundo. ¿Cómo lo voy a saber yo? Entre en relación con Cristo, entre en relación con su palabra. Ella le va a decir lo que él llama limpio, lo que él llama sucio, lo que él llama profano, lo que él llama santo. Él se lo va a decir en su palabra. Compruébelo, compruebe la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Vaya, revíselo. Y usted va a encontrar y va a decir, qué raro, Dios desaprueba esto, pero yo veo que todo el mundo lo hace. Vaya y explórelo en su corazón, vaya y ore al Señor en lo secreto, deje que Él se lo revele. Que lo que usted le entrega al Señor sea porque usted ha captado, porque si lo hace, porque otros lo están diciendo, usted se va a salir de eso. Eso no es un suficiente motivo. Usted tiene que hacerlo porque usted tiene una fuerte convicción en su corazón de que eso es la perfecta voluntad del Señor. Si no, usted va a abandonar eso. Usted tiene que estar muy arraigado en la revelación de la palabra. Muy bien. Esa es la lamentable condición de una iglesia fuera de posición. No recibe la luz ni permite que nadie la reciba. Cuando estamos fuera de posición, ocurren terribles cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos de espíritus seductores? ¿Recuerdan cuando hablamos de David? En el tiempo en que los reyes salen a pelear la batalla, David se quedó en el palacio, fuera de posición. Así podemos hallar 1000 ejemplos en la Biblia de gente que estuvo fuera de posición y ese fue el momento de su caída. Para eso Dios envía profetas para enderezarnos, para hablarnos al corazón. Ahora, hemos avanzado muy bien en el tema. Vea que hoy no traigo un tema largo, porque si yo desarrollo todo el tema de posición, salen 3 o 4 prédicas. Yo quería un pequeño enfoque hoy. El ejemplo del eclipse solar y el eclipse lunar me ayuda a mí a que usted pueda entender que usted puede ser oscuridad para otros o usted puede estar recibiendo la oscuridad del mundo. Cuando usted lo que debería es recibir la luz de la palabra y reflejarla al mundo. Esa es la posición correcta que usted debería tener como parte de la iglesia del Dios vivo. Ese es el enfoque correcto. ¿Cómo recibí la inspiración para este mensaje? Fíjese que estaba estudiando un tema estaba viendo un tema, yo tengo una aplicación sobre fenómenos celestes y estaba viendo el tema de lo que es el crepúsculo. Y es muy interesante y les voy a compartir una pequeña nota que extraje de ese artículo que estaba leyendo. Dice, crepúsculo contra anochecer y amanecer. Dice, el anochecer y el amanecer ocurren cuando el centro del sol, piensen en el sol como una bola que tiene un centro. Dice, cuando el centro del sol está en el punto exacto por debajo del horizonte. El crepúsculo es el intervalo entre estos puntos. Allí es la zona crepuscular. Es una zona de penumbra,
una zona de sombras, lo que quiere decir. ¿Cuánto dura el crepúsculo? Y esta es la parte más importante. ¿Cuánto dura el crepúsculo? La duración del crepúsculo depende, depende de la latitud, que es de norte a sur, ¿verdad? De arriba hacia abajo, la época del año y las condiciones meteorológicas. El crepúsculo más corto se observa en el Ecuador, donde la oscuridad cae 24 minutos después de la puesta del sol. El crepúsculo más largo puede durar unas 6 semanas en los polos. Antes de continuar, porque ahí se va a quedar gente pensando, ¿cómo? 6 semanas. Es mes y medio, hermano Eric, 6 semanas, sí, mes y medio. Mes y medio. Bueno, deben saber que en los polos hay 6 meses de día y 6 meses de noche. En serio, sí, 6 meses totalmente de día. No anochece todos los días, sino que durante 6 meses solamente luz de día. Y hay 6 meses completamente de noche. Por el ángulo en el que están respecto al sol. Pero eso solamente en el polo norte y en el polo sur. En el Ecuador no ocurre eso. Por eso, en el 2011, cuando yo fui a Estados Unidos y estando allá en Ohio, donde el hermano Paul Lafontaine, estoy viendo que a las 10 de la noche está atardeciendo, mi mente se volvió loca. Dije yo, ¿qué es esto? Nunca he visto yo un atardecer a las 10 de la noche. Creo que ayer en la reunión de jóvenes eran como las 7:30 de la noche en un lugar en México y todavía había buena luz de sol, ¿verdad? Es por eso, no es el mismo ángulo en el que se recibe la luz. En el centro, las cosas son más sencillas, pero en los polos, la penumbra dura muchísimo más. Quiero que piensen en eso porque hacia eso exactamente es el punto que quiero establecer hoy. En los polos, que son los extremos de la Tierra, dura muchísimo esa condición de penumbra viviendo entre sombras. Quiero que piensen por un momento en su propia vida. ¿Cuántas personas que van a las iglesias luchan y lidian con problemas a lo largo de muchos años de su vida cristiana? Son cristianos, pero no han dejado de ver pornografía. Son cristianos, pero tienen malos pensamientos. Son cristianos, pero hay una cosita que no han podido, a la que no han podido entregarle a Dios. Son cristianos, pero tienen una pequeña lucha por ahí. Eso es vivir en la penumbra. Voy a tratar de explicar un poco más. ¿Recuerdan el Salmo 23? ¿Cómo dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor no ha dejado su iglesia. El Señor está con nosotros. Pero muchas veces andamos en valle de sombra. ¿Qué es? El valle de sombra no es enteramente oscuridad. Hermano Víctor, para que haya sombra, tiene que haber un cachito de luz y un cachito de oscuridad. De hecho, la penumbra o la sombra es el punto intermedio fronterizo. Me gustó mucho. De hecho, yo creo que esto viene muy conectado con lo que estuvo desarrollando el hermano Lehman cuando dijo que vivimos en la sombra de la luz de su venida. Cuando él dijo eso, mi mente hizo ¡pum! Yo pensé muchas de estas cosas. En la sombra de la luz de su venida. La sombra es el punto limítrofe. Y no piensen que la sombra, que vivir en sombras es como irse a un lugar malo. No, eso está centrado en la vida de nosotros, en la vida del hombre. Cuando nosotros tenemos vidas buenas, decentes, morales, correctas, íntegras, cuando abrazamos la palabra, cuando oramos, cuando compartimos el evangelio, cuando le damos al pobre, cuando estamos luchando por tener la vida de Jesucristo y reflejarlo a Él y hacemos nuestro mejor esfuerzo, esa parte de nuestra vida es una vida luminosa. Cuando nos entregamos a nuestro temperamento, somos, como decimos en Costa Rica, chichosos, ¿verdad? Cuando nos da esa ira, ese mal temperamento o la impaciencia, o el chisme, o la crítica, y todas esas cosas que sabemos que son negativas, que en nuestro corazón sabemos que son raíz de amargura. Cuando nos deslizamos, nos resbalamos a eso, somos oscuridad.
En medio de eso, entre la luz y la oscuridad están las sombras, que tienen un cachito de una cosa y un cachito de la otra. Eso está exactamente en el centro de lo que es el hombre. No piensen que la oscuridad está por allá, que el mal está por allá en ese palo, en ese árbol. No, ese árbol no tiene nada de malo, Dios lo hizo. No hay nada de malo en él. Aquí fue donde comenzó el pecado. Aquí está el problema. Aquí está lo que hay que arreglar, no allá afuera. No le eche la culpa a otros. Aquí adentro es lo que hay que arreglar. Ahí adentro es lo que hay que arreglar. Ahí es donde está la oscuridad. Y la luna se ve muy hermosa cuando nos refleja la luz del sol, pero tiene un lado oscuro. Tiene un lado oscuro. Y mucha gente ha venido a la iglesia atraída por la luz que refleja. Y mucha gente se ha ido por la oscuridad que tiene. Cuando vienen y ven rencillas, viene alguien nuevo y ve que fulanito y fulanito ni se saludaron. Se tratan mal. ¡Ah! Oscuridad. Ahí está. Se pueden dar cuenta de que somos parte, o sea, esa es porque estamos en el cuerpo. Vea, estando en el cuerpo, dijo Pablo, estamos ausentes en el Señor. Cuando estamos en el espíritu, estamos ausentes en el cuerpo, hablando de qué estamos prestando la atención en nuestra vida. El mensajero dijo que nos mantuviéramos espirituales, como San Juan el discípulo, el apóstol, que en la isla de Patmos dijo, estaba yo en el espíritu en el día del Señor. Así deberíamos estar nosotros todo el tiempo. Lunes, no el domingo en la mañana cuando el pastor está predicando. Eso es bien fácil. Aquí yo veo a todos y todos se ven bien angelitos. No veo ni un solo diablo. Hay que verlos después del culto, allá en la casa. Allá es donde hay que verlos. ¿Qué parte vamos a proyectar? ¿La luz o la oscuridad? Esto es fundamental para que podamos entender la parábola o la enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar. No nos falta mucho, nos queda poco. Entonces, en los polos, que son los extremos de la Tierra, dura muchísimo esa condición de penumbra. Tengo 20 años de ser cristiano y todavía oigo música del mundo. Tengo 20 años de ser cristiano y todavía uso esas falditas cortas. Enseño mucho de mi cuerpo. Necesito que los hombres vean la figura de mi cuerpo y me siento admirada cuando los hombres se quedan viendo de pies a cabeza mi figura. Usted sabe que eso no es, o sea, ellos no están pensando nada respetuoso. Ellos están prestando la atención de una forma sexual, de una forma codiciable. Ahí está, es muy claro. Tengo 20 años, 30 años de ser cristiano y sigo lidiando con estas cositas. Todavía estoy alargando mi crepúsculo, estoy alargando ese valle de sombras, estoy alargando ese tiempo en penumbra. No estoy completamente en luz. ¿Pueden comprender lo que estoy tratando de decirles? ¿Pueden entender cómo en la vida del creyente muchas veces hacemos interminable eso, lo extendemos más de lo necesario? Cosas que deberían ser resueltas hoy, delante de la presencia del Señor, las seguimos alargando, no se las entregamos al Dios. Nuevamente, hallar el centro es la clave en toda cosa, por eso puse ese blanco ahí. Váyase usted a los extremos y usted verá su vida extenderse innecesariamente entre las sombras. Innecesariamente. Y le voy a decir una cosa en los términos como, perdón, los que nos están oyendo por las redes sociales, porque yo estoy hablando muy tico, muy costarricense. Yo tengo que buscar siempre un lenguaje neutro para que todos los que me oyen puedan entender. Pero aquí en Costa Rica usamos el término cabezón o jupón. Hay gente que es cabezona. Hay gente que persiste en una conducta sabiendo que le hace daño, que no lucha contra ella, no se le enfrenta, no, es indiferente, esa indiferencia gana terreno y cuando se da cuenta, la parte espiritual, la luz que debería ser en usted se está opacando, se está opacando. Y usted puede ver la luna en cierto punto, usted puede ver en cierto punto la luna donde prácticamente no se distingue. Hay un cachito nada más, que también tiene que ver mucho con lo que el hermano Lehmann nos habló sobre las edades de la iglesia.
Un cachito, esa es la edad de la Odisea. Es más, les voy a decir algo. Cuando el mensajero hizo esas 7 esferas, hablando de las edades de la iglesia, la de la Odisea estaba completamente negra. Pero él tomó y hizo un borde blanco y dijo, esa es la novia. Un pequeño filamento blanco. Pero busque usted el centro y saldrá de toda sombra de duda rápidamente. Vea, y aquí vamos a hablar de actitudes. Hablemos un momento de lo que es, comparemos naturalezas. Piense usted, por ejemplo, en el caballo y en el burro. En la mula, perdón, en la mula. La mula, ¿alguien me podría decir cuál es una característica? Las mulas son muy trabajadoras, esa es una característica buena. Una característica mala que tienen las mulas, ¿cuál es? Tercas. ¿Cómo dicen por ahí? Es que es terco como una mula. ¿Ustedes han oído de eso? Porque alguien se siente identificado. No sé, es que veo muchas risas, veo muchas risas. No, no es cierto, estoy jugando. Eh, Terco como una mula. Y estamos hablando de que están alargando innecesariamente su tránsito por ese tiempo de penumbra. Dice la palabra de Dios en Ezequiel que vendría un día que no sería ni día ni noche. Estamos en ese día. En un tiempo de oscuridad, un tiempo de penumbra. Pero no lo alargue excesivamente en su vida. Vea usted al caballo, un caballito pura sangre. Usted le muestra las riendas, le hace el caballito hasta que agarra el paso. Y un paso bonito, un paso elegante. El caballo es amigo, es un aliado del hombre. Trabajan en equipo. Pero ve usted a un hombre jalando del freno a la mula, que está sentada con sus orejotas paradas, diciendo, yo no me muevo de aquí. ¿Quién es usted? Usted es el que se planta y se sienta ahí y nadie lo saca de esa idea. Usted es alguien como, usted es un pura sangre, que cuando, cómo dice el Salmo? No seas como el mulo. Dice que necesita el freno, porque si no, no viene a ti. Dios quiere que nosotros estemos prestos, abiertos en el corazón, en nuestra mente, a ser conducidos por su palabra. Y buscar la luz, todo el tiempo buscar la luz de su palabra. Dejar de, ¿quién se esconde en los lugares oscuros? Dígame, ¿cuál cucaracha anda paseando a plena luz del día? ¿O cuál araña? Esos animalitos andan en la oscuridad. Esas plagas se esconden. Usan la oscuridad para eso. ¿Qué fue lo que dijo Cristo respecto, trayéndolo un poco al contexto del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del pecado de muerte? ¿Qué fue lo que dijo él? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo terrible es amar las tinieblas. Es decir, Señor, yo quiero que tú me salves, pero yo amo demasiado este mundo. Yo amo demasiado esta moda mundana. Yo amo demasiado las cosas de este mundo. Por eso usted tiene que nacer de nuevo. Para que Eric tiene que morirse y lo tienen que enterrar. Y el que se levanta en las aguas del bautismo, el que nace de nuevo del agua y del espíritu, de las dos cosas, es alguien que ha venido a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ha venido a novedad de vida. ¿Comprenden eso? Dejando atrás las tinieblas. Cuando yo conocí a mi esposa, éramos compañeros en la universidad, ella ha tenido a lo largo de su vida un refrán que lo tomó del mensaje, me parece, que es, o lo vio de alguna parte, que dice, viendo hacia la luz, las sombras siempre estarán detrás de ti. Viendo hacia la luz. Así debería estar la iglesia, como la luna llena, cuando está reflejando completamente la luz del sol. Muy bien, muy bien. Ya acercándonos al final, nada más tengo que decirles, tengo un par de citas más. Gálatas capítulo 4, porque quiero cuadrar esto con Josué, diciéndole al sol, detente aquí, y a la luna diciéndole, detente acá. Oiga, Gálatas en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra del Señor, dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Ponga mucha atención a esa palabra, la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si eres hijo, si eres adoptado hijo, eres por medio de eso heredero. Romanos 8, quiero contarles que hay 3 citas nada más en toda la Biblia donde se pronuncia la palabra Abba, Padre. Abba es la forma que tenían los bebés hebreos de llamar a su papá. Aquí en Costa Rica los niños dicen, le preguntan, ¿y dónde está su tata? Es la forma tica de llamar al papá, ¿verdad? Bueno, los bebés hebreos, cuando los bebés balbuceaban la palabra ab, en hebreo significa padre. Así que, por ejemplo, Barrabás, bar significa hijo, ab significa padre. Curiosamente, Barrabás significa el hijo del padre. Y Cristo se convirtió en pecador y fue condenado y tomó el lugar de Barrabás. No se convirtió en pecador, perdón, se convirtió en pecado, es lo que dice la palabra, y se convirtió en el sustituto de Barrabás, tomó el lugar de Barrabás. Entonces, el que era el verdadero hijo del Padre, se convirtió en pecado para que ese hombre pecador pudiera ser tomado como el hijo. Ese nombre que tuvo el de Barrabás, el hijo del Padre, era un elemento, un tipo, un sustituto. ¿Se dan cuenta? Estaba expresando algo. Usted es Barrabás, yo soy Barrabás, porque Cristo murió por nosotros, para salvarnos a nosotros, para que viniéramos a ser los verdaderos hijos del Padre. Dice, pero la palabra Abba Padre, esa expresión solamente se dice 3 veces. Me parece que en San Juan 17, donde Cristo está orando, me parece que en la que leímos de Gálatas 4 y aquí en Romanos 8, son las únicas veces en las que se dice eso en la Biblia. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos adoptados hijos, somos herederos. Quiero enseñarle la palabra griega que quiere decir adopción. Es esta, y se pronuncia huiotsesía. Voy a repetirla, huiotsesía. Es una palabra griega que significa, el significado de adopción es colocar como hijo. Significa adopción, figurativamente cristiana, calidad de hijo respecto a Dios, adopción de hijo, adoptar. Pero vamos a quedarnos con este término, colocar como hijo. Porque colocar es ponernos en la posición de hijos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el monte de la transfiguración? Cristo se llegó con 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, que representaban la fe, la esperanza y el amor. Los 3 testigos de Dios. Aparecieron Moisés y Elías, que nos hablan de los santos que mueren y son resucitados y de los que son levantados en vida. Porque Moisés murió y fue resucitado. Elías no vio muerte, sino que fue levantado en vida. Esos son los 2 que componen el rapto de la iglesia. Los que son levantados y los que estaremos vivos, que seremos transformados. Así lo dice Tesalonicenses. En el monte de la transfiguración, el cuerpo de Cristo se transfiguró en luz. Sus ropas se volvieron blancas. Su rostro se volvió luminoso como el sol. Y apareció la nube, que en el Antiguo Testamento era conocido como el Padre, y con voz audible dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese fue un acto de adopción. Acto de adopción, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, según las leyes hebreas, cuando un niño era adoptado, por ejemplo, a Deinik yo lo recuerdo
pequeño. Ahora ya se hizo tamaño muchacho, grande. Bueno, cuando, si ustedes fueran una familia hebrea, hermana Laura, la tradición era así. Los padres ponen al niño en la custodia de un tutor. Y ese tutor le enseña todas las cosas conforme a la ley de la palabra, le enseña todo, cómo conducirse. Por ejemplo, sabemos por la Biblia que el tutor de Pablo fue Gamaliel. Así dice Pablo que él creció a los pies de Gamaliel. A un alto costo, sus padres pagaron un gran precio por esa educación para él. Entonces el padre pone a este niño bajo un tutor. ¿Quién es el tutor del cristiano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a guiarnos a toda la verdad y el Espíritu Santo da reporte de cómo estamos avanzando. Y cuando llegamos al punto donde hemos aprendido, donde hemos crecido, donde hemos madurado, el tutor le dice al padre, tu hijo es igual a ti. Todo lo que tú sabes, él lo sabe. Tiene tu carácter, tiene tu madurez. Es un gran hombre tu hijo. O sea que ya está listo para que yo le dé mi herencia, puede decir el padre. Ya está listo, puedes confiar en él. Es un hombre de bien. Entonces ahora, su hijo que nació de él, que él lo engendró, ahora él lo presenta delante de ancianos, le pone una ropa púrpura o blanca, lo pone en un lugar alto para que todos lo vean. Eso fue lo que hizo Cristo, Dios con Cristo en el monte de la transfiguración, y delante de testigos dice, quiero que sepan que mi hijo, yo lo adopto hoy. ¿Qué es la adopción? Es el colocamiento como hijo. No es el concepto occidental de que tenemos de adopción, donde tomamos un niño que no es nuestro, que está huérfano, desprotegido, desvalido, y lo ponemos en nuestro hogar. No, el concepto bíblico de la adopción es, tomas a tu hijo al cual engendraste, y ha llegado a madurez y ahora lo colocas como hijo. Y si hijo, también es heredero. Ahora él dispone de la herencia. Este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora la firma del hijo en la chequera de la cuenta del padre es tan buena como la de él. Lo que el hijo hace, todo el mundo lo respeta. Honrad al hijo, dice la palabra del Señor. Amén. Honremos al hijo. Dice otra parte, la que Dios quiso poner en su sola potestad. Toda potestad me es dada, dijo Cristo, en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo el poder en el hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se los explico porque adopción significa colocar, poner en posición. Tengan presente eso. Entonces, al igual que aquel día, nuestro gran Josué, ¿quién es nuestro Josué en el tiempo presente? El Espíritu Santo. Él está colocando en posición al sol y a la luna para el día de victoria, para su encuentro en los aires. Josué, aquel día, supo que necesitaba más tiempo para vencer a su enemigo, pero el tiempo se había acabado. ¿Qué hizo? Colocó en posición al sol y a la luna y ordenó que no se movieran. Ahí estaba su victoria. ¿Dónde está la victoria? En que el sol y la luna se quedaran en posición. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en Ajalón. Estuve estudiando un poco sobre los términos de lo que significan estas dos palabras. Y Gabaón es un pueblo, una nación gentil que entró en pacto con Israel. Y Dios obligó a Israel a respetar ese pacto. Más bien, en el tiempo de Saúl, cuando Saúl les hizo una injusticia a los gabaonitas, eso le molestó a Dios. Y eso trajo consecuencias. Un castigo para Israel por romper el pacto. Eso nos habla de un pacto que Dios ha traído sobre una novia gentil también. Ajalón, donde ella está ubicada, se llama, Ajalón significa campo de venados. Es un campo donde los venados corren. Pero eso ya sería meterme en otro tema del cantar de los cantares. No voy a empezar a predicar eso ahora. Nada más quiero que vean esto. ¿Qué hizo Josué?
colocó en posición al sol y a la luna y ordenó que no se movieran. Ahí estaba la victoria, en que ellos permanecieran en su posición. Ahora nosotros podemos decir, hermanos, nosotros podemos decir que si usted en principio sabe lo que es bueno y lucha por ello, se para por la palabra, lo defiende con todas sus fuerzas, si usted sostiene esa posición, usted puede alcanzar la victoria. ¿Qué es lo que hace un gran general? Un general establece una estrategia en la batalla y le dice, ustedes se van a ir por este flanco, este pelotón se va a ir por este flanco, ustedes se van a mantener en el centro, ustedes van a proteger la retaguardia. Si cada uno de los soldados escucha y aprende a obedecer la estrategia del general, ganan la batalla. Tenemos un general de 5 estrellas llamado Jesucristo. Él no ha perdido ni una sola batalla contra el diablo, no ha perdido ni una sola batalla contra la enfermedad. El mensajero dijo, si la iglesia estuviera en posición, ni una sola persona habría debilitada, ni una sola persona habría enferma. El rapto ocurriría en un momento. Si nosotros pudiéramos como soldados obedecer al gran general y obedeciendo a ese general, sostener nuestra posición y no permitir que la oscuridad avance, eso sería la victoria para la iglesia. Eso sería una victoria para la novia de Jesucristo. Sostener la posición. Pero cuando uno de ustedes cae, todos nos debilitamos. Por ahí se dijo que una cadena es tan fuerte, tan resistente como la resistencia que tiene cada uno de sus eslabones. De nada vale que haya una cadena de 10 eslabones que tiene 9 eslabones que aguanten 2,000 libras de presión, si hay uno que solamente aguanta 50 libras. La cadena se va a romper en las 50 libras. Si nosotros podemos sostener nuestra posición, hacer una barricada, hacerle frente al enemigo, sostenernos ahí y no retroceder, no permitir que la luz avance. Y ahí hay muchos ejemplos en la escritura. Vea usted cuando la muerte estaba avanzando, aún Dios estaba castigando a Israel con una plaga por su desobediencia en los días de Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, toma, Aarón, toma la vara, toma el incensario y corre y párate entre los vivos y los muertos. Y Aarón, que es un tipo, sumo sacerdote, es un tipo de Jesucristo, corrió con el incensario, que es intercesión, que es la oración de los santos, corrió con el incensario y se paró entre los vivos y los muertos y la mortandad se detuvo, la muerte se detuvo. ¿Por qué? Porque él no perdió su posición, se mantuvo en su posición. Muchos de ustedes que están clamando por sus seres queridos, ustedes deben sostener su posición. Sigan brillando, sigan amando, sigan siendo lumbreras de Cristo, sigan reflejando la vida de Cristo. No se cansen, no retrocedan, no cedan terreno al enemigo, sigan brillando. Esa luz va a tener un efecto. Ayer estaba recordando a una sobrina política, le tengo gran aprecio. Hace algunos años se alejó de los caminos del Señor. Antes de eso, cuando yo fui líder de jóvenes en la iglesia, allá donde el hermano Mónico, yo recuerdo que yo le regalé una Biblia de estudio. Y nunca supe qué pasó con esa Biblia. Nunca supe qué pasó porque como sé que se apartó de los caminos del Señor. Pero tiempo después empezó a buscar nuevamente esos caminos. Y un día de estos, hace unos meses, recibí un mensaje por WhatsApp. Dice, ve Eric, y vuelvo a ver, y era una foto de la Biblia de estudio, la que usted me regaló, dice, estoy usándola, estoy empezando a estudiar. ¿Y saben qué vino a mi corazón? Una cita bíblica, nada más algo habló a mi corazón. Mi palabra no volverá vacía. Mi palabra no volverá vacía. Sigan brillando, sostengan su posición, no permitan que la oscuridad avance, no permitan que avance en sus corazones, no permita que avance en sus casas, no permita que avance. Cada hogar cristiano que sigue brillando está deteniendo la oscuridad en su vecindario. Cada hombre que brilla para Cristo en su trabajo está deteniendo la oscuridad en ese lugar. ¿Qué es lo que hace falta para que la oscuridad tome control? Que la luz retroceda, nada más. O avanza una o avanza la otra.
Entonces piensen en el mensaje de esta mañana, porque el gran Josué quiere que esta batalla se termine. No quiere hacer más larga esta penumbra. No se vaya a un extremo donde su posición extrema, ya sea mundana o religiosa, fanática, legalista, en un lado está malo como el otro, pero busque el centro de lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Sea lo más fiel que pueda en el balance de la palabra y brille con esa luz que usted ha recibido y sostenga su posición en ese lugar. Hoy el Espíritu Santo está diciendo: Luna, iglesia, sostente en ese lugar, quédate en ese lugar, no retrocedas, no pierdas tu posición, porque estamos a punto de ganar la batalla. No cedas tu posición, no retrocedas. Y Dios está llamando a hijos, está tomando hijos engendrados, los está colocando como hijos herederos, que pueden decirle a este monte: quítate, porque es Dios hablando, como cuando Josué habló al sol. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo? Colocó en posición al sol y a la luna, ordenó que no se movieran. Ahí está su victoria, ahí está nuestra victoria también. Nuestra victoria está en alcanzar nuestra posición de hijos y sostenerla hasta el encuentro con Jesús. Quedarnos allí y no permitir que nada nos haga deslizarnos, como dijo San Pablo. Dios los bendiga. Ese era el mensaje que tenía para ustedes hoy. Una enseñanza basada en las Escrituras, porque Cristo es nuestro sol de justicia, porque Josué es un tipo del Espíritu Santo y Josué le ordenó a la iglesia permanecer en una posición. ¿Y sabe cuál es esa posición? ¿Cuántos han visto? Aquí voy a terminar mi mensaje. ¿Cuántos han visto un día donde el sol y la luna están en el firmamento a la vez? ¿Lo han visto? Qué bonito. Usted ve el sol allá, puede ser que esté amaneciendo o atardeciendo, y usted mira al otro lado y ahí está la luna. Se están viendo cara a cara. Es como el novio y la novia que se van a encontrar en los aires. Eso es un tipo, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, dice que nos encontraremos con Cristo en los aires. Como esa luna está viendo, está de cara al sol, viendo la luz del sol. Es un cuadro perfecto. Ella está viendo al sol y está reflejando la luz al mundo. Nosotros, iglesia, veamos, quedemos de cara a la luz de su palabra y reflejemos al mundo. Es el cuadro perfecto. Y quedémonos en esa posición. Fuera de esa posición vendrá la oscuridad. Fuera de esa posición el enemigo se va a reagrupar y nos va a dar problemas. Tenemos que sostener ese día en el que podamos ver el rostro de nuestro Señor y permanecer firmes hasta que nos vayamos con Él a las bodas del Cordero. No falta tanto como algunos piensan. No falta tanto. También es muy poco tiempo y tiene que apurarse usted si no se ha santificado, si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, si ni siquiera se ha bautizado en el nombre del Señor. Usted necesita correr. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Eso me habla mucho del tiempo final. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los días en el tiempo del fin serán acortados? El tiempo se está acabando. Eso es lo que está diciendo. Curiosamente, en los días de Josué, en el día que Josué detuvo el sol, el tiempo se estaba acabando. Y en el tiempo que se estaba acabando, él solamente detuvo los elementos, el momento justo para tener la victoria, para que entrara el último, para que entre el último predestinado. Es lo último que está esperando el Señor. Así que, mis hermanos, en esta mañana, pónganse de pie, por favor. En esta mañana, mi invitación es que usted piense en eso. Piense un momento en lo que me inspiró para predicar este mensaje. ¿Cuánto dura su crepúsculo? Ese valle de sombras. ¿Semanas? ¿Años? ¿Usted va a seguir alargando o usted va a ordenar su vida delante del Señor? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted es el que hace largo su crepúsculo, dependiendo de su posición. Una posición mundana es irse a un extremo. Una posición legalista religiosa también lo conduce a un extremo. En el centro de la palabra hallará la luz, porque
El Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo no lo va a guiar a una religión, y el Espíritu Santo no lo va a guiar a un credo o a un punto doctrinal legalista, lo va a guiar exactamente a la luz exacta de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que leímos en la nota? Que en el Ecuador, que es en el centro, son 24 minutos y la historia se termina. Usted decide qué tan largo quiere esto. Usted es el que puede acortarlo o lo está alargando innecesariamente. De todo corazón espero que este mensaje les ayude. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Por favor, inclinen sus rostros y oren conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti dándote las gracias. Espero, Padre, que la meditación de la palabra sea de ayuda para los corazones. Que alguien haya sido movido, Señor, a consagrarse más a ti. Movido, Señor, a entrar en posición contigo, Señor. Que se puedan sostener viendo tu rostro, como la luna se quedó viendo al sol aquel día en que Josué habló. Padre, tu Espíritu Santo le ha hablado a la iglesia y le ha dicho, sostén tu posición, iglesia. No retrocedas, no cedas a la oscuridad, mantente en la luz hasta que el último enemigo sea derrotado, hasta que el último enemigo sea traído y puesto por estrado a los pies de Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que la meditación de la palabra nos haya ayudado a cada uno, Señor. Te pido que lo que ha sido puesto, tal vez en simplicidad ahora, pueda ser ampliado en la revelación que tú traigas a cada uno de los corazones, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y como siempre, Padre, si hay alguna necesidad, Padre, algún cuerpo enfermo, alguna necesidad económica, material, algún problema que no sabemos cómo resolver, Padre, nosotros nos hemos enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. Envía a estas vidas la añadidura que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que los bendiga, hermanos.